Muy bien, vamos a ver entonces las principales enfermedades en este grupo botánico, todas las enfermedades principales de las solanáceas. Entonces vamos a empezar. En realidad en las solanáceas tenemos algunas enfermedades, son varias las enfermedades, mejor dicho, que son muy importantes en el cultivo, dependiendo, pudiera ser la época en que se cultivan o la región en donde se encuentran. Tenemos hongos muy importantes, como el caso de Phytophthora. Tenemos enfermedades viróticas también muy importantes, enfermedades bacterianas. Bueno, entonces las solanáceas sí son susceptibles a una variedad más amplia de enfermedades que pueden ocasionar daños considerables en el cultivo o hasta la pérdida total. Entonces, si ustedes se recuerdan, sí, dígame. Yo me imagino que aquí no lo tengo. Ahorita solo estoy admitiendo a José Mejía. No sé. Ah, es él. Ah, ya. ¿Solo él? Vaya, está bien. Bueno, bueno. Entonces, como les decía, entonces, espérenme que me acuerdo en qué andaba. Ah, bueno, en que si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso del tizón tardío, Phytophthora infestans, desde que empezamos a ver importancia de las enfermedades en las plantas, enfermedades que de alguna forma marcaron la historia tal vez de alguna región por el impacto que éstas tuvieron. Ejemplo de estas fue Phytophthora infestans en el cultivo de la papa precisamente. Y si ustedes se recuerdan también cuando hablamos de Phytophthora infestans, a raíz de esa hambruna, eh, como que me acuerdo que es en Irlanda, eh, irlandesa, a raíz de esa hambruna, eh, fue que se hizo el estudio de la enfermedad y se determinó que la enfermedad era un hongo y ahí fue que le pusieron Phytophthora infestans. Eso ya lo habíamos platicado, si se recuerda. Bueno, entonces solo para recordar, porque a Phytophthora ya la hemos visto pues aisladamente, no directamente relacionada a las solanáceas, aisladamente como enfermedad. Si ustedes se recuerdan, nosotros en cuanto a la sintomatología, como su nombre lo dice, tizón tardío. Permítanme, voy a poner el puntero. Como su nombre lo indica, es un tizón, es decir, como una quemadura, un área necrótica relativamente grande en las hojas, una enfermedad que puede ir progresando, ocasionando hasta la muerte del cultivo o de la planta. Afecta a toda la parte aérea de la planta, vamos a encontrar sintomatología en hojas, en tallos también encontramos áreas necróticas afectadas por Phytophthora, frutos también con sintomatología. En el fruto las lesiones son grandes, firmes e irregulares. Lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Son grandes y de tal forma que el fruto afectado con Phytophthora es bien complicado buscarle algún otro uso, como por ejemplo el procesamiento industrial, porque es un área muy grande, ¿verdad? Afectada muy grande. En cuanto a la transmisión de Phytophthora, esta puede transmitirse por semilla, hospederos alternos, el viento, la lluvia. Si se recuerdan cuál es la estructura de reproducción asexual de Phytophthora, a ver quién se recuerda. Sí, las zoosporas. Las zoosporas, y entonces se diseminan fácilmente con el agua. Entonces, por ejemplo, las escorrentías, ya sea por lluvia, por riego, por aspersión, salpicaduras de lluvia, todo esto favorece mucho al hongo. Residuos de cosecha, también Phytophthora puede permanecer en residuos de cosecha. No me hace caso, ahí va. Muy bien. En cuanto al manejo, entonces, el manejo, si ustedes se han dado cuenta, son recomendaciones bastante generales que han venido siendo muy consistentes en las enfermedades que hemos venido
viendo en diversos cultivos, como por ejemplo el uso de semilla certificada. Esa es una recomendación que hemos venido viendo enfermedad tras enfermedad en distintos cultivos desde que empezamos a ver cultivos en principales enfermedades de cultivos según, si se han dado cuenta, clasificación de las familias botánicas. Esto es bien importante porque muchas enfermedades pueden transmitirse por la semilla. El manejo del microclima. Con ustedes ya hemos platicado del microclima. A ver, ¿quién me dice a qué se refiere eso? No me acuerdo si yo ya les he platicado del microclima. A ver, ¿quién me dice? ¿Sí o no? Ajá. Em, cuando me refiero acá o cuando nos referimos acá en el manejo del microclima, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, o podemos, mejor dicho, decir que el microclima es si nos ubicamos nuestro pensamiento en un campo de cultivo, pensemos tomate o pensemos papa. Estamos en un campo de cultivo y tenemos nuestros surcos, ¿verdad? Con las plantas sembradas. Entonces, vamos a tener cierta condición climática, por ejemplo, en el área general, en el área, que no entiendo lo que me está escribiendo aquí Henry, pero está adentro Henry, no entiendo. Henry, ¿está acá o no? Permítanme, solo quiero ver qué me está poniendo Henry en el chat. Ingeniera, disculpe, le quería pedir un favor. Sí, dígame. ¿Será que me puede aceptar entre un ratito que me cambiará la computadora? Estoy en el teléfono ahorita. Está bien, bueno, está bien, yo lo acepto en un ratito. Cuando vea la señal lo acepto. Está bien. Bueno, entonces, como les decía, si nos ubicamos en un campo de cultivo, tenemos los surcos, tenemos las plantas en cada hilera, ¿verdad? Sembradas. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, algunas condiciones climáticas si nosotros nos paramos, por ejemplo, afuera del cultivo. Si nos paramos entre los surcos y tomamos parámetros de temperatura y humedad relativa entre los surcos, pudiera tener alguna variante. Y otra variante si tenemos temperatura y humedad relativa, por ejemplo, entre las plantas, entre las ramas de las plantas, entre una planta y otra. Porque ellas, por ejemplo, esas ramas muy juntas de las plantas, vamos a tener dentro de ellas, pues van a cubrir, por ejemplo, que penetren directamente los rayos del sol. Entonces allí puede haber una mayor humedad relativa debajo de esas ramas entre planta y planta. Entonces, a eso se llama microclima. Por esta razón es que estaba revisando aquí a Henry, pero no lo tengo, todavía no. Por esta razón es que desde hace muchos años, yo me recuerdo cuando yo estudiaba en la Facultad de Agronomía, se, se decía mucho, se mencionaba mucho el tema de algunas tesis que decían evaluación del distanciamiento de siembra de X cultivo. Y esto se podía especificar más el estudio pensando, por ejemplo, evaluación del distanciamiento de siembra para el manejo de X enfermedad o para el manejo de X plaga. Porque si nosotros hacemos el manejo de ese distanciamiento, hacemos evaluaciones de este distanciamiento, pudiera ser que si nosotros ponemos un distanciamiento quizás un poquito más separada a las plantas, entonces tenemos el manejo de disminuir tal vez esa alta humedad relativa que se forma, con mucho gusto Henry, que con esa alta humedad relativa que se va a formar entre las plantas, en las ramas, en la parte, principalmente en la parte basal, ¿verdad? Entonces, a veces pudiera ser mucho más rentable tener menor número de plantas por hectárea, por decirlo así, porque tenemos un mayor distanciamiento de siembra, pero nos evitamos el dolor de cabeza de una enfermedad que sea muy, muy difícil de controlar, como por ejemplo en el caso de Phytophthora, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el microclima, a esa
a esas condiciones climáticas a nivel entre plantas o en la parte basal. Vamos a ver un video y ustedes van a ver cuando esta persona va a manipular las plantas y en dónde está haciendo cierto monitoreo o muestreo de la enfermedad, y lo está haciendo porque ahí hay unas condiciones climáticas diferentes a que si yo me paro entre los surcos o si me paro en las afueras alrededor del cultivo, en las partes laterales del cultivo. Entonces, a eso es que se refiere el microclima. Entonces, cuando hablamos de manejo, estamos hablando a eso, en que pudiera yo tal vez evaluar ese distanciamiento de siembra para que, por ejemplo, la humedad relativa que se vaya a formar debajo de estas ramas sea quizás un poco menor y entonces no sea tan favorable para Phytophthora. Y eso aplica, el tema de manejo de microclima va a aplicar para todo, para plagas, enfermedades, incluso hay estudios de distanciamiento de siembra por temas de fertilización también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Bueno, entonces continuamos acá, evitar los riegos por aspersión, porque también van a favorecer a estos, ¿verdad? Tanto porque va a aumentar esa humedad relativa que le va a favorecer por un lado, y por otro lado también porque la salpicadura va también a ayudar a la diseminación. Y si hay una escorrentía por el agua de riego que va a caer por aspersión, también ayuda a esa diseminación, eliminación de residuos de cosecha, que estos pueden permanecer viviendo el hongo en residuos de cosecha. Entonces, dentro del control químico, algunos fungicidas recomendados, tenemos afosetilaluminio, clorotalonil, sulfato de cobre pentahidratado, tebuconazol y folpet. Otra enfermedad importante en el tema de las solanáceas es el tizón temprano, Alternaria solani. La sintomatología de Alternaria, ¿qué dijimos que era muy, muy característico en el caso de Alternaria? A ver quién se recuerda. ¿Nadie? ¿Quién se recuerda? Las manchas necróticas con no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero con la cosita en el centro. Sí. Anillos. Con el anillo, eso. ¿Anillos concéntricos? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos una descripción general, pero de toda esta descripción, leamos las dice manchas necróticas definidas, circulares, con anillos concéntricos rodeados de un halo amarillo. Pero de todo eso que menciona acá, los anillos concéntricos, que es lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Que se ven estos anillitos acá, que se van formando, eso es típico de Alternaria. Y esa es una característica que nos ayuda a identificarla más fácilmente en campo. Inicia en hojas inferiores, el ataque es severo, puede ocurrir la defoliación cuando ya la planta está más afectada, ¿verdad? También tenemos áreas necróticas en frutos, sintomatología de Alternaria. En tallos y pecíolos las manchas son negras, ovaladas, bien delimitadas con anillos concéntricos. Y los frutos, pues como lo estamos viendo en la imagen, también van a presentar lesiones, pero casi siempre del extremo del cáliz, o sea, en la parte de acá del pedúnculo. Eso es algo de Alternaria. Aquí podemos ver lo que hablábamos, que es casi siempre acá en esta área donde vamos a observar la sintomatología de Alternaria en frutos. Y aquí tenemos varios niveles de severidad, ¿verdad? En cuanto a la transmisión, las infectadas, hospederos alternos, es bien importante ese manejo de hospederos alternos, plantas voluntarias, el viento, la lluvia, los residuos de cosecha también hay que sacarlos y eliminarlos, no se pueden permanecer en el campo. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos características generales de los hongos, dijimos que a nivel de conidias, las conidias pueden llegar a presentar ciertas características muy peculiares en algunas especies que nos ayudan a identificar rápido
o acercarnos bastante al hongo que pudiera ser, ¿verdad? Y confirmarlo pues ya con claves taxonómicas, pero sí nos puede ayudar bastante ciertas características en algunos hongos, como por ejemplo este que está acá. Estas conidias son bien características de alternaria, estas separaciones, esta coloración oscura que a veces tiene, ven ahí donde tengo el puntero, esa línea ahí que separa, aquí tenemos, también esto es bien característico de alternaria que se presenta en las conidias y nos ayuda a identificarla. Siempre es recomendable pues confirmación con claves taxonómicas. En cuanto al manejo, uso de semilla tratada y certificada, que esto ya lo habíamos, como les digo, es bastante consistente la recomendación, ¿verdad? Eliminación de malezas, residuos de cosecha, eliminación de frutos y plantas afectadas durante el cultivo. Dentro de las recomendaciones para el control químico tenemos a ciproconazol, fosetilaluminio, clorotalonil, tiofanato metil, los cobres, que son un buen elemento para rotación. Luego tenemos la marchitez vascular por fusarium. En el caso del fusarium, ya habíamos mencionado que es una enfermedad bien difícil de controlar y también de identificar, porque para cuando nosotros vemos o apreciamos ya la sintomatología, el hongo pues ya ha avanzado bastante la enfermedad. Dentro de esas características es la marchitez, ¿verdad? La marchitez que empieza con una clorosis y sigue el proceso hasta la pérdida de turgencia, hasta la marchitez total de la planta. Cuando nosotros empezamos a ver las primeras sintomatologías de la clorosis, ya la enfermedad ya ha avanzado considerablemente. Entonces, en el caso de Fusarium, lo más recomendable es saber los antecedentes del cultivo. Quizás en una primera instancia, en una primera vez, puede ser que nos agarre desprevenido, pero ya una vez sabemos que ahí estuvo, digámoslo así, en una temporada anterior, ya sabemos que tenemos que prepararnos para hacer un manejo preventivo, para adelantarnos al manejo de esa enfermedad, porque después es muy complicado. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, ya ha obstruido considerablemente la raíz y el sistema vascular, y por eso es que ya vemos este proceso tan avanzado en la planta. Entonces, dentro de la sintomatología se inicia con clorosis y marchitez en las hojas porque hay una obstrucción radicular, ¿verdad?, por el hongo, un amarillamiento y necrosis en las hojas, progresando hacia el ápice, es decir, que empieza de abajo hacia arriba conforme se va dando esa obstrucción. El color marrón de los haces vasculares, ese es bien típico de Fusarium, y lo mismo a nivel de raíz. Si nosotros partimos parte del tallo y la raíz, vamos a ver ese color marrón bien típico de Fusarium en la raíz principal se pudre, dice. Vamos a poder apreciar esa sintomatología. La transmisión puede ser por residuos de cosecha, terrenos infectados, que es lo que les digo. Entonces nosotros tenemos que estar muy presentes, muy pendientes de ese historial del terreno. Y eso sirve para muchas cosas, ¿verdad? Es bien importante tener el registro de temporadas anteriores, ir haciendo como el expediente, por decirlo así, del terreno, tener ese historial de la parcela donde se está trabajando, de la finca, para poder hacer un mejor manejo y muchas veces va a ser preventivo, que es mejor que curativo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese historial, por ejemplo, nosotros pudiéramos prepararnos aplicando, por ejemplo, Bacillus subtilis antes de la siembra. Entonces ahí ya estamos adelantándonos un poquito a este manejo. La semilla certificada nuevamente es bien importante. El agua de riego, evitar las escorrentías porque el agua favorece bastante la diseminación, los insectos, el daño al sistema radicular que puede ser provocado por insectos, por nemátodos, como ya habíamos mencionado, es como decirlo así, una puerta abierta para que ingresen otras enfermedades o que ingresen enfermedades, ¿verdad? Tenemos un daño por nemátodos y por insectos, y estos ayudan y favorecen para que ingrese enfermedad a la raíz. Entonces, en cuanto al manejo, el utilizar sustratos sanos, una adecuada fertilización,
semilla certificada, ¿verdad? Lo mismo con el tema de pilones. Si vamos a hacer un trasplante de pilones, tendríamos que saber bien la procedencia, porque tenemos que estar seguros que no seamos nosotros, a través de los pilones, quien vayamos a contaminar el suelo. Dentro del control químico tenemos a carbendazim, ciproconazol, tiofanato metil y azoxystrobin. Estos nos ayudan un poco, pero como les digo, el tema de Fusarium sí es complicado en suelo, entonces es mejor, ¿sí? Subtilis, sí, Bacillus subtilis. Como manejo preventivo, ¿verdad? Podemos aplicarlo unos días antes de la siembra y luego ya hacemos la siembra o el trasplante. Luego tenemos esclerotinia. Este hongo ya lo habíamos visto en otras enfermedades en clasificación botánica, ¿verdad? De grupo de cultivos, en otros cultivos, mejor dicho, ya lo habíamos visto. Y también desde que vimos sintomatología dijimos esclerotinia es muy fácil de identificar porque nos va a presentar esta masa algodonosa de micelio, que es bastante común encontrarla en el cuello de la planta cuando hacemos una inspección. A veces la podemos encontrar más arriba, en ramas, pero es bastante común que la encontremos, por ejemplo, en los tallitos de las ramas y abarcando levemente algunas hojas, pero principalmente va a afectar, si la vemos más en la parte más superior aérea de la planta, siempre en tallitos, es bastante común que la encontremos. Sí puede afectar algunas hojas, pero es más común encontrarlo en esos tallos, en donde vamos a ver pudrición del tallo y posteriormente el desarrollo del micelio, que es bastante común en el cuello de la planta, como lo estamos viendo acá, en el cuello del tallo. Entonces, esa es la sintomatología y el desarrollo, pues muy fácil de reconocer del micelio, que es llamado moho blanco, ¿verdad? En cuanto al manejo, eliminación de residuos de cosecha. Si se recuerdan, las veces que hemos mencionado a esclerotinia, dijimos que esclerotinia tiene esa característica de poder sobrevivir a través de los esclerosios. Entonces, el eliminar el resto de cosecha es bien, bien importante para poder disminuir esa fuente de inóculo. La regulación de la humedad del suelo. Aquí esta regulación de humedad del suelo, no solo en suelo, sino que también a nivel de microclima, que era lo que habíamos mencionado, que podemos manejarlo de repente con el distanciamiento de plantas. Puede modificar ese distanciamiento un poco, que entonces poder manejar un poco ese microclima. Si pudiéramos, por ejemplo, estar nosotros ante variedades resistentes, entonces quizás ya no es tan necesario el manejar el distanciamiento de plantas, pero todo esto nosotros tenemos que conocer bien con qué material estamos trabajando, el historial del cultivo, las condiciones climáticas de la finca o de la región. Todo eso son aspectos bien importantes a considerar. Rotación, siempre, ¿verdad? Siempre es recomendado con plantas que sean, a veces, no necesariamente solo que sean de diferente familia botánica, porque, por ejemplo, esclerotinia la hemos visto en otros grupos botánicos. Entonces, sí tendríamos que ver en dónde es que menos afecta o en los grupos donde no afecte. Tendríamos que buscar eso, ¿verdad? Principalmente. En cuanto al control químico, carbendazim, iprodione, tiofanato metil, procloraz, y de estos, si se recuerdan, yo ya les había mencionado que iprodione es un elemento muy, muy bueno para el control de esclerotinia, así que yo pudiera partir con iprodione y de ahí voy alternando. Luego tenemos a mal del talluelo o damping off o mal de almácigo. Aquí voy a hablar de estos hongos específicamente a nivel de almácigo. Aquí también podría estar Fusarium dentro de este complejo de hongos que pueden ocasionar el mal del talluelo o damping off. Nosotros podemos ver la sintomatología, podemos ver raíces afectadas a nivel de cuello de la plántula afectado, donde yo estoy señalando con el puntero, se ve más angosto, que es el tejido muerto, el tejido que hace como un ahorcamiento en la planta del complejo de hongos, y
cómo es a nivel del cuello de la planta este adelgazamiento, esta es el área donde afectan los hongos. Ahí es donde provoca la caída o el derribe de la plántula, y de ahí entonces su nombre como dumping off, ¿verdad? Como caída de la plántula. También a nivel de raíz podemos ver plantas, raíces poco desarrolladas, raíces afectadas por estos hongos. Entonces dice, ocurren lesiones en la base del tallo, como ya hemos visto, y el tejido se torna blanco, se estrechan, las plantas se debilitan y mueren. Es bien característico esto, ese estrechamiento, ¿verdad? En cuanto a la transmisión, suelos contaminados, residuos de cosecha de hospederos, la lluvia, las bandejas contaminadas, el sustrato con que se van a preparar las plántulas también, que no ha sido desinfectado, o su origen es contaminado, ¿verdad? Entonces, todo ello contribuye a la diseminación de esto. Y nosotros, como les decía, podemos tener un suelo libre de ciertas enfermedades, y a través de un pilón contaminado nosotros vamos a llevar la enfermedad al campo o a la finca. Mal del talluelo, entonces continuamos. Aquí podemos ver el adelgazamiento, esto ya lo habíamos visto. En cuanto al manejo, entonces sería la desinfección del suelo. Sí, estamos hablando de ya un suelo permanente, el solarizado, que si se recuerdan ya habíamos visto, cubrimos el terreno con plástico transparente para que eleve la temperatura. En algún momento pudiéramos combinarlo incorporando cal y cubrir el suelo para también alterar el pH, ¿verdad? Para que sea más desfavorable para los hongos, y dejarlo ahí por varios meses. El buen drenaje es bien importante. La esterilización de las bandejas de almácigo, ¿verdad? Como estamos hablando puntualmente de mal del talluelo, entonces esterilización de estas bandejas. En cuanto al control químico, tenemos bastante para poder alternar. Tenemos el azoxastrobin, ciproconazol, carbendazim, posetilaluminio, tebuconazol, procloraz. Tenemos varios ahí para poder, incluso los cobres que no está aquí escrito, también podemos ir alternando con cobres. Bueno, aquí terminamos con hongos y empezamos con marchites bacteriana. En el tema de las solanáceas, tenemos una diversidad muy grande, como les decía, de enfermedades que pueden afectar a estos cultivos, y enfermedades que pueden hacernos llevar hasta la pérdida total del cultivo. Hongos de importancia, como ya mencionamos, por ejemplo, Phytophthora y Alternaria. Dentro de las bacterias también vamos a ver un complejo de bacterias que son bien importantes desde el punto de vista económico en el cultivo del tomate, y virosis que también son bien importantes en este cultivo. Entonces es un tipo que lamentablemente, o un grupo de familia botánica, ¿verdad? La familia botánica es las solanáceas, que sí tiene un complejo de enfermedades que las puede afectar grandemente. En cuanto a la sintomatología de marchites bacteriana por Ralstonia, vamos a, como su nombre lo dice, nos va a provocar una marchites. Entonces, Ralstonia es una enfermedad vascular, si ustedes se recuerdan, va a hacer daño, nos va a atacar los haces vasculares. Por el daño que hacen los haces vasculares es que entonces va a provocar la marchites en la planta. Entonces, vamos a ver, conforme se van obstruyendo esos haces vasculares a través de la enfermedad, vamos a poder ir viendo ese progreso en el marchitamiento de la planta. Vamos a ver caída de las hojas basales, marchites total cuando ya está muy avanzada la enfermedad, la decoloración vascular. Si hacemos un corte longitudinal en los haces vasculares, vamos a poder observar esa decoloración vascular, y lo más importante, por lo fácil que pudiera ser para ayudarnos a hacer el diagnóstico, es la presencia de un exudado bacteriano. Acá podemos ver el daño a nivel de los tallos. Podemos ver cómo se pueden apreciar el tallo
no sin hacer el corte, ¿verdad? Sino que en la planta en sí podemos ver los tallos dañados. Ya es una enfermedad en esta fotografía bastante avanzada. Podemos ver ya las hojas pues ya totalmente muertas, ¿verdad? El área foliar ya muerto. Acá en esta fotografía es un grado bastante avanzado de la enfermedad. Transmisión por suelos infestados, infectados con la enfermedad, lesiones naturales que podamos provocar, lesiones en las raíces, que pueda provocar, por ejemplo, nemátodos, insectos del suelo que se alimenten y abran o causen esa lesión en la raíz. Ambos, tanto nemátodos como insectos, ellos pudieran ser perjudiciales en el cultivo, pero no de importancia económica o tan importante como la presencia de Ralstonia en la plantación. Pero el daño, o sea, en la puerta que ellos pueden dejar ahí abierta para que entre la enfermedad, ahí sí ya eso sí es importante, ¿verdad? Porque va a ingresar una enfermedad pues mucho más difícil de controlar y mucho más complicada. El agua de riego y la lluvia también favorece su diseminación. Y las condiciones climáticas que le va a favorecer a la enfermedad. Acá podemos ver el flujo bacteriano que nos ayuda a poder identificar a esta enfermedad vascular, que nos ayudaría, por ejemplo, a separarla de algunos hongos. En cuanto al manejo, uso de plántulas sanas, si es trasplante, saber bien la procedencia, ¿verdad? Uso de semilla certificada desde el momento de la siembra, aún para pilones, desinfección del suelo, el control de malezas, rotación de cultivo, uso de variedades resistentes. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque a veces puedo elegir una variedad resistente que tal vez me dé un poquito menor producción, pero me evito el dolor de cabeza de esta enfermedad que me puede llevar a la pérdida total. Entonces ahí toca tomar decisiones. Dentro de los productos preventivos, los cobres. Otra enfermedad bacteriana es la mancha bacteriana por pseudomonas, que también es conocida como peca bacteriana. Si ustedes se recuerdan, cuando la enfermedad empieza a darnos estos puntitos necróticos y de ahí viene entonces su nombre peca bacteriana. Generalmente puede o no estar rodeado cada puntito por el halo clorótico. Conforme va avanzando, entonces ya se va cubriendo más la lámina foliar y entonces podemos apreciar un poquito menos la peca bacteriana, pero va a empezar con esos puntitos aislados, de ahí su nombre común. Puede afectar cualquier órgano de la planta. Se observan las manchas que decíamos, ¿verdad? Los puntitos cafés, necróticas, rodeadas del halo amarillo clorótico, ¿verdad? Que es donde está avanzando la enfermedad, el proceso de muerte del tejido. En los frutos verdes podemos ver una mancha rodeada con aureola verde, que hay otra, creo que quiero en la fotografía, creo que tengo una foto más adelante. No, bueno. Bueno, veamos la sintomatología en el tallo, podemos ver manchas oscuras, algunas circulares como lo que estamos viendo acá, u ovaladas, características de pseudomona también, o sea, presenta sintomatología en tallo. La transmisión puede ser por restos de cosecha, malezas como hospederas alternas, ¿verdad? Semilla, el suelo contaminado, agua de riego, la escorrentía del agua contaminada, la lluvia que nos ayuda a diseminarla por salpicadura de la lluvia o de un riego por aspersión si se empleara. En cuanto al manejo, uso de variedades resistentes, realizar el riego por goteo de preferencia, ¿verdad? Esto nos ayudaría bastante a evitar la diseminación, a el control de ese microclima que hemos estado hablando el día de hoy, eliminación de malezas, de restos de cosecha también, aplicación temprana de productos a base de cobre, ayuda bastante, no esperar a que ya tenemos la enfermedad bien avanzada. Otra enfermedad es la llamada ciruela bacteriana provocada por xanthomonas. Ellas también nos va a presentar xanthomonas se caracteriza porque presentan manchas angulares. Si se recuerdan la mancha angular, por ejemplo acá donde yo voy a mover el puntero, puedo tener una parte como redondeada o sin mayor forma, pero en otro extremo de la mancha de la mancha que provoca la enfermedad, puedo yo ver cierto ángulo como tal, así
aunque esta parte no tenga mayor forma, acá conforme yo lo estoy pasando o redondeado, pero tengo esta formando en algún momento el ángulo. Esas son las manchas angulares que Xanthomona puede presentar en algunos cultivos. En otras familias botánicas podemos apreciarla más. Acá podemos ver manchas redondas, pero también si vemos se van a formar en algún momento algunas manchas angulares, que va a ser característico de Xanthomonas. Entonces son manchas, bueno, angulares acá ya les decíamos en las hojas. Vamos a ver, afecta principalmente el área foliar. Se da un oscurecimiento de las hojas, tejidos blandos y puntos circulares que también yo les mencionaba, circulares y angulares, manchas angulares. En cuanto al fruto, como podemos ver acá, podemos ver varias sintomatologías. Podemos ver como que se forma, nos puede dar apariencia de una costra en donde está el tejido necrótico café, y también como ampollas, como acá, donde se empieza a formar, dan la apariencia como de ampollas. Eso es característico también de la sintomatología. Los frutos comienzan con puntos negros levantados, que posteriormente dan la apariencia de costras, y cuando empiezan, la apariencia de ampollas. Diseminar la enfermedad, y les estaba mencionando de que este es un estado más avanzado de la viruela. Entonces acá podemos ver el hundimiento que se da en la parte central, pero ya más avanzado. Y aquí podemos ver todavía un pequeño abultamiento que es el que describe como una ampolla. Acá inicia y aquí ya lo podemos ver más avanzado. Vamos a ver. Luego en esta yo les había explicado el manejo de Xanthomona campestre, que sigue siendo consistente en el uso de semillas sanas, la destrucción de focos de infección, evitar el riego por aspersión, que ayuda a su diseminación también, ¿verdad? El uso de productos a base de cobre, y acá podemos ver sintomatología de Xanthomona campestre, pero en el chile pimiento. Podemos ver en la parte esta de acá que se ve este bronceado, y aquí sí podemos ver el área circular relativamente parecido al tomate, ¿verdad? Podemos ver acá la sintomatología. Luego tenemos la podredumbre por Erwinia carotovora. Erwinia carotovora es una bacteria vascular. Entonces, como es una bacteria vascular, nosotros vamos a poder apreciar el efecto y el daño en los haces vasculares. Y como hay un daño en los haces vasculares, entonces vamos a poder apreciar un efecto secundario, pues obviamente en la clorosis, en el proceso de marchitamiento, hasta llegar a la muerte de la planta. Como su nombre lo dice, podredumbre blanda, podemos ver fácilmente cómo se presenta a diferencia de otras, por ejemplo, en el caso de Ralstonia, acá una podredumbre muy acelerada, ¿verdad? Mucho más, por decirlo así, exagerada, que nos puede ayudar en cierta forma de diferenciarla de Ralstonia. Ambas pues van a presentar el flujo bacteriano. Por eso yo, cuando les decía que la técnica del flujo bacteriano nos sirve más para hacer una diferenciación, por ejemplo, entre hongos y bacterias, pero no necesariamente específicamente en una bacteria, porque el flujo bacteriano lo va a presentar todas las bacterias vasculares. Entonces, la sintomatología, pues la podredumbre, como describe aquí, húmeda y blanda en el tallo, normalmente en la parte baja del tallo, como lo estamos viendo aquí a nivel cuello de la planta. Puede afectar los pedúnculos, también frutos, y finalmente marchitez y muerte. Transmisión por heridas. El manejo, como les decía, consistente, eliminación de plantas enfermas, el evitar el exceso de humedad, que es lo que ya habíamos hablado en el tema del microclima, ¿verdad? Cómo podemos ir manejando el microclima. Incluso podemos ir haciendo ensayos para ir determinando ciertas condiciones adecuadas según se presente en el área donde nosotros estemos. Evitar las heridas, que ya habíamos dicho, ¿verdad? La herida es una puerta abierta para que ingrese otras enfermedades. Y acá podemos apreciar en el caso de
de la podredumbre blanda les puse 3 fotografías distintas, una podredumbre blanda en papa, que hay otras enfermedades bacterianas que también pueden provocar esta podredumbre, entonces no es tan característica 100% que decir Cervinia en el caso de la papa. Aquí podemos ver la sintomatología de la podredumbre blanda en todo esto es material de cosecha, ¿verdad? En el tomate y en el chile, como lo vemos aquí donde estoy pasando el puntero. Eliminación en cuanto a la transmisión. Bueno, esto ya se los había mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, luego tenemos la necrosis medular por Pseudomonas corrugata. Acá también tenemos una obstrucción en los haces vasculares, pero lo que va a provocar aquí es una marchitez, digámoslo así, la parte central es más seca. Vamos a ver el tallo muerto, la parte central, pero seco, no hay podredumbre, ni humedad, ni flujo bacteriano como en las otras bacterias que hemos mencionado anteriormente, de ahí su nombre necrosis medular, ¿verdad? La muerte en la parte central del tallo, sin el exudado bacteriano. Entonces, sintomatología, la necrosis medular, la parte central, ¿verdad? No hay síntomas en raíces y frutos, puede propagarse con el material de propagación, ¿verdad? También en herramientas, cuando hacemos algún manejo en el cultivo, también en las herramientas. El manejo de la humedad, una adecuada aplicación de nitrógeno y la desinfección de las herramientas de uso agrícola. Luego, en el caso de los virus, aquí nosotros podemos apreciar un listado de virus. Nuevamente, como les había dicho, en un principio tenemos enfermedades provocadas por hongos muy importantes en el cultivo del tomate, enfermedades provocadas por bacterias muy importantes y enfermedades provocadas por virus también muy importantes en el cultivo del tomate. ¿Qué es la clave acá en el tema de los virus? Conocer los vectores, como en cualquier virus, conocer los vectores y cuál sería ese principal material o elemento de propagación del virus. En el caso del tomate, vamos a manejar 3 insectos que son muy importantes como vectores de enfermedades viróticas, que son la mosca blanca, los áfidos y los trips. Estos 3 insectos son bien importantes porque son vectores de enfermedades viróticas en las solanáceas. Otro aspecto importante es, además de conocer sus vectores, conocer quiénes son estos virus. Recuérdense que dentro de las prácticas agronómicas que hemos venido mencionando a lo largo de esta presentación es la rotación de cultivo. Y para la rotación de cultivo es para romper ese ciclo del cultivo o si hablamos de plagas, romper el ciclo de la plaga, poderlo interrumpir de alguna forma y bajar ya sea las poblaciones o si hablamos de insectos o la incidencia de la enfermedad. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el virus del mosaico del pepino. Este virus nosotros lo vimos en las cucurbitáceas. Entonces es importante saber eso porque, por ejemplo, si yo quiero rotar simplemente basado en familia botánica, pero sin tener el conocimiento de quiénes son sus plagas y enfermedades, más el historial de la región en donde yo estoy cultivando, entonces esto sería una desventaja para mí porque yo pudiera rotar con pepino y en este caso el pepino, yo con el tomate, con el pepino compartimos mosca blanca, pulgones, trips, más el virus del mosaico del pepino, ¿verdad? Entonces, no nos serviría de nada. Para fines de manejo fitosanitario no nos serviría ese tipo de rotación. Por eso es bien importante tener el historial fitosanitario del cultivo con quien yo quiero rotar. Aquí tenemos algunos ejemplos de virosis, el virus del mosaico del tabaco, virus de la mancha bronceada del tomate. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos características generales de los virus, dijimos que muchos virus han sido asignados por alguna sintomatología peculiar que estos presentan en la planta enferma. Y aquí podemos ver entonces estas áreas marrones
que de ahí viene entonces su nombre, virus del bronceado del tomate. En cuanto al manejo de las enfermedades causadas por virus, entonces, como ya habíamos mencionado, el manejo de vectores es bien importante. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de virus o las veces que hemos tocado el tema del virus en plantas, hemos dicho que lo más importante sería dentro del manejo es evitar que llegue el virus a la planta. Esa es una como primer parte, ¿verdad? Segundo, si no podemos evitarlo, entonces tratar de que cuando llegue la planta esté lo más desarrollada posible, porque entre más pequeña es la planta, más la va a afectar y entonces más nos llevaría a una pérdida total de esa planta, ¿verdad? El decir que esa planta, decimos pérdida total cuando ella ya no me va a dar cosecha, ¿verdad? Porque ya todo lo que yo invertí en ella ya no me va a servir. Entonces lo importante es que llegue lo más tarde posible. Entonces, por eso en el caso de virus podemos establecer también algunas medidas que las pueden proteger por parte de su ciclo de vida, del ciclo de vida del cultivo, proteger de los vectores o durante todo el ciclo del cultivo, que vamos a ver más adelante. La utilización de semilla certificada, la protección de los semilleros y, como les decía, no solo semilleros, sino que podemos pensar en parte del ciclo del cultivo, por ejemplo, hasta floración o después de floración, o todo el ciclo del cultivo. Desinfección de herramientas, que ya hemos visto que el virus puede ser transmitido a través de herramientas, de malezas, de plantas, eliminación de plantas voluntarias. ¿Ustedes saben cuáles son las plantas voluntarias? No. ¿No? La planta se le llama planta voluntaria, por ejemplo, si yo tengo mi cultivo de papa y de repente por ahí se me cayó una semilla de papa, o sea, el tubérculo que utilizo para semilla, en el camino se me cayó alrededor y lo dejo. Yo pienso, bueno, que se quede ahí, después cosecho un poquito más de papa y esa me la llevo a la casa, por decirlo así. Y entonces dejan esa plantita de papa por ahí fuera del terreno, fuera del área de producción. Entonces, como está fuera, no se le va a dar ningún manejo, no se le da ningún manejo fitosanitario principalmente, ni de fertilización, ni nada, ningún manejo agrícola. Entonces, esta planta, como está creciendo sola, ¿verdad? Entonces, es una fuente de inóculos. Entonces, se llama voluntaria porque no tiene la categoría de maleza, sino que más bien una planta que es cultivada, ¿verdad? Una planta que es parte del cultivo. O puede ser que ahorita tenga tomate y en mi temporada anterior me quedó esa semilla de ahí y germinó la papa y ahorita, aunque tenga otro cultivo, yo la dejo. Esa es una planta voluntaria, que es una planta que normalmente es una planta de un cultivo, ¿verdad? Puede ser frijol que está creciendo solo, tomate, pepino, lo que sea, que ahí la estoy dejando. A esa se les llama planta voluntaria, pero no le estoy dando ningún manejo. Entonces, se recomienda la eliminación de estas plantas voluntarias precisamente por eso, porque como no le doy ningún manejo, entonces se convierte en un foco de infección, porque no la estoy protegiendo, por ejemplo, de la mosca blanca, entonces esta se va a contaminar de virus y va a ser mi fuente de virus para el resto del cultivo. Esas son las plantas voluntarias que también debemos de eliminar, que a veces el productor le gusta dejarla porque dice la cultivo y me quedo yo con esa cosecha. Un poquito más, dicen, ¿verdad? Que crezca sola y a ver qué saco, dicen. Entonces, no, lo correcto es eliminarla. Eliminación de los residuos de cosecha, ya habíamos hablado, la programación de las plantaciones, porque a veces nosotros podemos hacer una programación de fechas evitando, por ejemplo, sembrar de tal forma que coseche antes que empiece la temporada alta de, por ejemplo, de mosca blanca, que van a ser esas características climáticas que va a favorecer a la mosca para que se disparen sus poblaciones. Entonces yo puedo por decirlo así, jugar un poco con las fechas de siembra para evadir un poco estas incidencias de otros factores que me puedan afectar al cultivo. La fertilización adecuada, inspecciones periódicas. Acá, entonces por aquí iba yo solita, entonces acá tenemos la sintomatología, ¿verdad? La virosis de alguna maleza enferma,
con virosis, ¿verdad? Y entonces eso, el hospedero no solo del virus, sino que la mosca en sí, del vector, ¿verdad? Puede ser acá lo mismo, tenemos las malezas afectadas puede ser por mosca, por pulgón, y ellas ahí pueden vivir también, ¿verdad? Y yo no le estoy dando ningún manejo a las malezas, así como las plantas voluntarias que hemos mencionado. Y acá, ¿sí? Exactamente. Y es bien importante saber que, por ejemplo, yo me recuerdo una vez en campo, un compañero de trabajo, él era técnico y nosotros trabajábamos en una empresa productora de jote francés y él decía que era una deficiencia nutricional, porque él quería ver por fuerza el mosaico acompañado de una malformación en la hoja. Por ejemplo, una hoja colochada, corrugada, y no necesariamente, no siempre vamos a presentar los dos síntomas para decir eh, que es virosis. Entonces, él por eso lo confundía con una deficiencia nutricional, así que él decidió a hacer su manejo con deficiencia nutricional y se perdió yo creo que eran 2 manzanas de jote que se perdieron por eso, ¿verdad? Porque él estuvo aplicando una fertilización foliar, pero el error de él puntualmente era eso. Él quería ver mosaico más hoja corrugada. Si no, para él no era virosis. Entonces sí se puede confundir con una deficiencia nutricional. Y acá, esto que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama esto? Estos. Los microtúneles. Y el microtúnel, por ejemplo, nos puede servir para proteger al cultivo la mayor parte del tiempo, o como les decía, llevarlo por lo menos a floración y después ya se levanta el microtúnel, pero yo ya protegí toda esa parte, toda la primera parte o el 50% del ciclo del cultivo estuvo protegido, no dejé que el vector llegara a la plantación. Y también, como ustedes vieron en la fotografía anterior, alrededor teníamos trampas amarillas, también para el control del vector, ¿verdad? Al final la idea era la virosis, pero es todo enfocado al vector. Y estos son entonces, se llaman... ¿Cómo se llaman estos? Los del punto, los tengo el... ¿Qué es lo que está señalando, Inclera? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está señalando? Disculpe. No ve el puntero. Si esto es un microtúnel, esto se llama macrotúnel. El macrotúnel, ajá. Podemos tener entonces, aquí sí podemos tener el ciclo completo, ¿verdad? Podemos cosechar acá, tenemos todo el periodo controlado. Aquí mi único problema es que si yo no tengo bien protegida la entrada o si tengo algún agujero pequeño por ahí, entonces, pues por gusto, una inversión tan grande de un macrotúnel. Esa es mi única condición de velar por estar inspeccionando esto. Y lo mismo con las casas mayas, los invernaderos, controlar bien las entradas, los ingresos bien restringidos. A pesar de que repetí parte de la presentación, todavía tengo un tiempecito rápido para... No, yo creo que sí, 2:30. Esta presentación es pequeña, es un video, creo que es de unos 10 minutos, de la Universidad de Cornell. Es un video que nos va a explicar el muestreo, qué es lo que tengo que ver yo, aspectos importantes para el caso de la fitóftora en tomate. Eso es un video hecho por la Universidad de Cornell en conjunto con Chapingo. Entonces la persona que lo describe, pues, que está narrando. Yo creo que su idioma no es el español, entonces lo pronuncia muy bien, pero lento, pero se entiende muy bien. Ahora les voy a compartir la pantalla. Lo que no sé si me va a dar tiempo es de pasar lista. Vamos a ver.
Bueno, ahí vamos. El tizón tardío es una enfermedad grave que afecta a la planta de papa y tomate. Se pueden destruir. Tenemos algunas preguntas para que las puedan anotar en su cuaderno. ¿Qué favorece a la enfermedad del tizón tardío? ¿Qué condiciones? A ver, ¿quién me dice así rapidito? Alta humedad. Exactamente. Humedad del 90%. Exacto. ¿Cuánto? Más del 90. 90%. Escuché Exactamente. Explique cómo haría una inspección de campo. Bueno, esto es largo para determinar la presencia del tizón tardío. Ya me está marcando otra vez el tiempo que se va a acabar. Y por último, en el video emplearon una cámara húmeda, ¿sí o no? A ver quién me dice. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En qué consistía? Sí. Una toalla de papel. Ajá, Y ¿y una para bolsa plástica. qué metían esa toalla de papel ahí? Para que el hongo se siga desarrollando al darle las condiciones de humedad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, antes de que se me corte la presentación, voy a empezar a pasar lista. José Fernando Noriega.